Bien, mis queridos hermanos, lo que quisiera compartir el día de hoy es un salmo. Quisiera compartir con ustedes un salmo, el Salmo 1. Me imagino que es conocido, me imagino que habrá escuchado tal vez algunas enseñanzas, algunas predicaciones, tal vez usted ha enseñado o en su vida familiar, en un culto familiar. No creo que sea un salmo desconocido. Entonces vamos a meditar por algunos minutos en este salmo, el Salmo 1, y les animo tal vez a memorizar este salmo. No es muy largo, tiene solo 6 versículos, pero tiene una riqueza como toda la palabra del Señor, realmente impagable. Teniendo este salmo en el corazón, sin duda el Señor va a cambiar nuestra manera de pensar y de ver la vida también. Algunas cositas para introducir el Salmo 1. El Salmo 1 es la introducción al Salterio. El Salterio son las alabanzas, las canciones que hay en estos 150 salmos que están compilados en lo que conocemos el libro de los salmos. Son 150 poemas, si queremos decirlo, 150 alabanzas con diferentes sentidos, ruegos a veces. Por lo tanto, el Salmo 1 es como la introducción a este salterio. En él se presenta básicamente la importancia de obedecer a Dios y su palabra. Y a través de los 150 salmos, casi este es como el énfasis que se da en la mayoría de ellos. Se va a hablar acerca de la importancia que tiene la obediencia a Dios y la importancia que tiene obedecer su palabra. También se presentan las consecuencias y las diferencias que hay entre los hijos de Dios y quienes no lo son. Si tenemos alguna visita conectada hoy con Alguna nosotros, visita conectada hoy con nosotros. alguien tiene su micrófono encendido y hace que se acople un poquito. Doble un poquito. Muy bien. Si tenemos alguna visita con nosotros, quiero comentarles que las escrituras, en un sentido, nos ponen a todos los seres humanos en una misma situación, en una misma posición. Y ante los ojos de Dios, todos los seres humanos estamos en una condición de pecadores, ¿sí? Según Dios, todos, sin exclusión ninguna, excepto obviamente el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el último mortal que nazca en esta tierra, somos pecadores ante los ojos de Dios. Si bien no todos cometemos los mismos pecados, pero todos hemos pecado contra Dios. La solución a nuestros pecados, la solución a esta condición que tenemos ante Dios es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es quien pagó nuestra deuda con Dios, y Él nos ofrece gratuitamente por su sacrificio perdón de nuestros pecados y salvación. Y luego entonces el Señor mira a las personas del mundo, vamos a decirlo así, los pecadores que no se han arrepentido y los pecadores que nos hemos arrepentido. Los pecadores que aún no han creído en el Señor Jesucristo y los pecadores que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, a unos se les llama criaturas de Dios y a los otros se les llama hijos de Dios. Y este Salmo 1 tiene esta presentación. Va a mostrar quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, ¿correcto? Por eso dice que este Salmo 1, como también el resto de los salmos que hay, van a mostrar las consecuencias y las diferencias que hay entre los que somos, por la gracia de Dios, hijos de Dios, y si usted no es un hijo de Dios todavía, puede ser un hijo de Dios sin ninguna duda. Dios está llamando a todas las personas del mundo a través del Evangelio a que vengan a Jesucristo, a que se arrepientan de sus pecados y encuentren en Jesucristo salvación y vida eterna. Y luego las consecuencias y diferencias que hay entre quienes todavía no son hijos de Dios y no se han convertido a Él. Entonces se presenta el camino de bendición y se presenta el camino de la muerte. También en este salmo tenemos las diferencias, si queremos también mirarlo así, darle tal vez esta aplicación que también se da dentro de los salmos,
las diferencias que hay entre los creyentes cuando obedecen y cuando desobedecen a Dios. No es lo mismo obedecer y desobedecer. Y en algunos salmos vamos a encontrar que a veces el salmista está casi resbalando, casi desobedeciendo a Dios y experimentando las consecuencias de haber desobedecido. Por ejemplo, usted tal vez conoce el Salmo 32, el Salmo 51, donde el rey David nos cuenta, ¿no?, cómo él desobedeció a Dios, vivió en pecado cierto tiempo, hasta que el Señor le confrontó y él se arrepintió. Entonces, los salmos también nos van a llevar y nos van a mostrar estas consecuencias. Vamos a llamar a este salmo, vamos a ponerle un título, aunque no tiene un título, ¿sí? Vamos a llamar a este salmo para esta predicación: bienaventurados los obedientes a Dios. Bienaventurados los obedientes a Dios. Así vamos a llamar y vamos a titular este salmo para esta predicación. Este salmo es un contraste, ¿sí? Y voy a ponerles varias definiciones en qué sentido este salmo podría ser un contraste. Por ejemplo, se contrasta la vida y la conducta del justo. Aquí el justo es la persona que ha sido perdonada por el Señor Jesucristo. El justo aquí es el pecador arrepentido. El justo acá es la persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su único salvador personal. Y el injusto es la persona que aún no se arrepiente, la persona que le da las espaldas a Dios, la persona que no toma en cuenta a Dios, la persona que no cree en Dios. Entonces, en este salmo hay un contraste entre el pecador arrepentido y el pecador que vive todavía en su pecado. Podemos decir también, si queremos verlo de esta manera, hay un contraste entre el creyente judío, porque este salmo se escribió para el pueblo de Israel, entre el creyente judío y el incrédulo judío. No todas las personas de la nación de Israel en los días de la Biblia, no todos creían en Dios. Habían bastantes judíos incrédulos, judíos que no creían en Dios, que se apartaron de Dios y que dieron las espaldas a Dios, y muchas veces sirviendo a dioses que no son dioses, sirviendo a ídolos de otras naciones. Y también, si queremos verlo, y así se los quiero presentar yo a ustedes, la diferencia que hay, el contraste que hay entre los creyentes obedientes y los creyentes desobedientes. Y la verdad que como hijos de Dios, no es que tenemos la libertad de ser desobedientes, pero no siempre obedecemos a Dios. Los creyentes no siempre vivimos en obediencia a Dios, y este salmo nos va a enseñar que la bienaventuranza está para los obedientes a Dios. Yo podría ser un hijo de Dios desventurado, un hijo de Dios que no alcanza a disfrutar la bienaventuranza que este salmo nos indica. Y si es así, lo más probable y lo más seguro es porque estoy viviendo en desobediencia a Dios y su palabra. Bueno, vamos a ver algunas definiciones básicas de lo que significa bienaventurado. La verdad que el tema de la bienaventuranza es bien amplio en la Biblia, pero si yo lo pudiera resumir en algún sentido, la bienaventuranza está ligada a la obediencia, ¿sí? Dice que bienaventurado es cuando Dios disciplina a sus hijos. Tenemos en el Sermón del Monte las bienaventuranzas muy conocidas, pero en términos generales, ¿sí?, si pudiéramos agrupar todas las veces que se habla de bienaventurado, siempre está relacionado con la obediencia a Dios. ¿Qué dice el diccionario secular? Dice que una persona bienaventurada es una persona que es afortunada y que es feliz. Y el diccionario también decía lo mismo aquí, dice que una persona bienaventurada es una persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Y eso dice que en el cristianismo se define de esta manera. Por lo tanto, si yo quiero tomar estas definiciones y saber esta mañana si yo soy una persona bienaventurada, según el diccionario secular, yo debería ser una persona, comillas o no, el mundo lo ve así, como afortunado, como una persona que ha salido privilegiada y una persona feliz. Una persona que disfruta o no de plena satisfacción y felicidad
entendiendo que Dios nos concede eso. Y no sé si usted esta mañana se considera un creyente bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado. ¿Cuál es la definición de la Biblia respecto de este término? En las Escrituras, el origen de la palabra bienaventurado viene de una forma que expresa una bendición. Cuando se habla de bienaventurado, siempre se está hablando de que le ocurre algo a alguien que es bueno, algo que es bueno, es una bendición. Este término proviene de la palabra hebrea que significa rodilla. ¿Y cuál es la idea de esta palabra rodilla? La idea es que algunas personas, cuando iban a recibir una bendición, se arrodillaban delante de la persona que los iba a bendecir. Por ejemplo, cuando Jacob bendijo a sus hijos, ¿verdad? Ellos se arrodillaron, se inclinaron ante su padre para que su padre pusiera la mano sobre ellos y les bendijese. Entonces, esa es como la idea. Cuando una persona se arrodilla o no, es porque va a recibir una bendición de una persona mayor. En la mentalidad hebrea, cuando hablaban de la bendición, ¿sí? Esta bendición, se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía un poder para obtener un éxito. Si usted recuerda, cuando Jacob bendice a sus hijos, a cada uno de ellos les dice algo, ¿no? Algo bueno que les va a ocurrir, algo bueno de lo que ellos van a apropiarse. Por lo tanto, tenía el concepto de prosperidad, de ser fecundo, de vivir por muchos años u otras cosas muy parecidas. Por lo tanto, esa es la idea. Cuando se habla de una persona bienaventurada o que se ora para que sea bienaventurada o que se considera bienaventurada, es una persona que está disfrutando las bondades y las bendiciones de Dios. Por lo tanto, la bienaventuranza es entonces un estado, ¿sí? Es un estado permanente de felicidad, ¿sí? Por eso algunas versiones traducen el Salmo 1, no dice bienaventurado, dice feliz, oh, qué feliz, o no, oh, qué dichoso es esta persona. Y yo espero que nosotros seamos personas y creyentes bienaventurados, creyentes felices que constantemente estamos disfrutando, ¿no?, de la bendición de conocer a Dios porque le obedecemos. El término bienaventurado se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz aquel, dichoso aquel que hace ciertas cosas. Entonces, ahí estamos mirando. Según las Escrituras y como se usa el término en la Biblia, ser bienaventurado no significaba ausencia de tristeza, ¿sí? Es decir, una persona, un creyente bienaventurado, no es que está exento de pasar tristezas o pasar dolor o pasar sufrimiento, sino que a pesar de todas estas cosas que el creyente enfrenta, a pesar de la tristeza que puede enfrentar, a pesar del dolor que pueda enfrentar, a pesar del sufrimiento que le pueda rodear, a pesar de todas esas cosas que podríamos llamarlas adversas, todavía esa persona encuentra su felicidad y su satisfacción en Dios. Por lo tanto, por eso vemos a algunos creyentes en las Escrituras pasando dificultades, aflicciones, algunos prisiones, otros azotes o no, pero con una actitud de felicidad y de gozo porque encontraban su satisfacción en obedecer a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, si usted está pasando una situación de tristeza, eso no anula que usted sea bienaventurado en Dios y que esté disfrutando inclusive esas cosas adversas, sabiendo de que Dios tiene todo bajo control y que si Él las permite es porque Dios tiene propósitos en su vida. Por eso en Santiago dice que nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en medio de diferentes o diversas pruebas. Es porque Dios está tratando con nosotros, es porque nuestra satisfacción y nuestra felicidad se encuentra en la persona de Dios, en los tratos que Dios tiene con nosotros y no en las circunstancias que nos rodean.
Con el tiempo, esta palabra bienaventurado, tal vez ya en los días del Nuevo Testamento, esta palabra vino a significar vivir correctamente. Por eso algunos diccionarios definen bienaventurado es la persona recta, la persona que vive una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y así puede ser que está también usada en un sentido aquí en este salmo, ¿sí? En el sentido de que bienaventurado es la persona que camina rectamente de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, en las Escrituras, la felicidad, ¿sí? Está asociada con algunas cosas diferentes. Si yo les preguntara a la gente del mundo, ¿qué le hace feliz a usted? Y muchas veces las cosas que las personas del mundo asocian con la felicidad son las cosas materiales. Van a hablar de una buena salud, me imagino, o no, o que la familia esté bien. Esas son las cosas que para las personas son como la base de su felicidad. Pero Dios, si bien está de acuerdo con alguna de esas cosas, tiene otra manera de asociar la felicidad. La primera cosa con que se relaciona la felicidad es con conocer a Dios como Salvador personal. Eso es lo primero, ¿sí? Conocer a Dios como Salvador personal. Este es el gozo de la salvación, el gozo de saberse perdonado por Dios, el gozo que significa saber que Dios me ha recibido como su hijo, que la deuda que yo tenía, que me separaba de Dios y me condenaba, el Señor la pagó por mí y ahora puedo estar en paz con Dios, justificado ante Dios. Esta es la base realmente de toda satisfacción, de toda felicidad, de toda bienaventuranza, tiene que ver con mi relación personal con Dios. Y le pregunto, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Usted le ha reconocido a Él personalmente diciéndole, Señor, yo reconozco que estoy perdido, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco la justicia de Dios, pero gracias porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados? El hermano Felipe si pidió en algún momento Romanos 5:8 de memoria y respondió hermano Cristian, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero decirles que Dios ama a las personas del mundo hasta el punto de haber enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Usted ya hizo las paces con Dios, usted ya encontró en Dios a su Salvador personal. Esa es la base primaria de toda satisfacción, de toda felicidad, de toda bienaventuranza. Si usted aún no le conoce, hoy es el día para conocerle. En segundo lugar, una vez que ya le hemos conocido, que ya hemos conocido al Señor como Salvador, se asocia la felicidad con conocer su palabra, con conocer las Escrituras, con conocer el mensaje de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es el mensaje que Dios nos dejó para que nosotros le conozcamos a Él. ¿Usted conoce la palabra de Dios? Eso nos va a hacer personas y creyentes felices por conocer la verdad de Dios, por conocer a Dios revelado en las Escrituras. Y en tercer lugar, se asocia la felicidad con obedecer su palabra. No solamente Dios quiere que yo conozca su palabra, Él quiere que yo también obedezca su palabra. Él en su palabra nos ha dejado muchas instrucciones, muchos mandamientos para que yo le obedezca. Y ahora nos preguntamos, ¿usted obedece a Dios? ¿Usted obedece la palabra de Dios? Si obedecemos la palabra de Dios, vamos entonces a ser creyentes bienaventurados, creyentes que disfrutamos de felicidad permanente, gozo permanente en Dios. Bueno, vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran esta relación. En Lucas capítulo 11, versículo 28, el Señor dijo, antes bienaventurados, felices, dichosos, plenos,
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se da cuenta que este versículo podría haber terminado simplemente con los que oyen la palabra de Dios, pero la bienaventuranza no solo está en oír la palabra de Dios, sino en oírla y guardarla. Porque si yo solo escucho la palabra de Dios y no la guardo, no voy a disfrutar de dicha plena, de felicidad plena en Dios. Otro pasaje de las Escrituras, aquí lo puse en otra versión, dice, él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Esa y que aparece ahí es lo que une, ¿o no? No solamente debemos escuchar lo que Dios dice, sino debemos obedecerle. Es probable que nosotros muchas veces escuchamos muchas palabras de Dios, pero no logramos a disfrutar las bendiciones de Dios, no logramos a tener una vida plena en Dios, porque tal vez escuchamos, pero no obedecemos. Y mientras no obedezcamos, no vamos a disfrutar de la plenitud con Dios. Otro pasaje, aquí el Señor, cuando lava los pies de sus discípulos, dice que Él les da un ejemplo, y Él dice, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que ustedes imiten mi ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y si sabéis estas cosas, si ustedes conocen o no este ejemplo de humildad que yo les he dado, ustedes van a ser bienaventurados cuando hagan lo mismo, cuando me imiten. Y queridos, nuevamente, no solamente yo puedo conocer el ejemplo, la bienaventuranza está cuando yo practico el ejemplo de Jesús, cuando yo imito a mi amado Salvador. Otra versión lo dice así. Dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Pero si no las ponemos en práctica, no vamos a disfrutar de la dicha plena en Dios. Otro pasaje de las Escrituras en Apocalipsis, un libro muy interesante, el mensaje de Dios para nosotros, dice, bienaventurado, ¿quién? ¿Quién es feliz? ¿Quién es dichoso? El que lee el Apocalipsis, la persona que le da lectura al libro para que otros escucharan en aquel tiempo. Son bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y son bienaventurados los que guardan, los que obedecen las cosas que están escritas en este libro, porque es el mensaje de Dios. Y él dice, porque el tiempo está cerca. Otra versión dice, dichoso quien lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético y cumplen, ahí está, cumplen lo que en él está escrito. Por lo tanto, me imagino que queda bien clara la idea que en las Escrituras la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, el gozo pleno está asociado a conocer a Dios, a conocer su palabra y a obedecerle. Vamos a mirar el Salmo 1. Pongo aquí el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí tenemos este hermoso salmo que, como ya vimos, es la introducción a este hermoso libro llamado Los Salmos. Vamos a mirar algunas cositas. Primero, lo que evita el creyente bienaventurado. Hermanos, a los creyentes, si queremos obedecer a Dios, hay ciertas cosas que tenemos que evitar. Y de la misma manera que los papás o no aconsejamos y mandamos a nuestros hijos, hay ciertas cosas que les decimos que tienen que evitar. Por ejemplo, les decimos a veces, mira, por ciertos lugares no pases porque son lugares peligrosos.
No andes hasta ciertas horas de la noche porque son peligrosas. Es probable que algún papá ha dicho a un hijo, mira, tal vez esta amistad con esta persona no te conviene, porque tal vez yo he visto que en vez de mejorar, tal vez has empeorado, tal vez él influye más en ti de lo que tú deberías influir en él, ¿o no? A lo que nuestros hijos, obviamente, y tal vez nosotros cuando éramos hijos reclamamos y decimos, usted no conoce a mi amigo, usted no sabe cómo él es, pero los padres vemos cosas que los hijos no pueden ver. De la misma manera, Dios también nos enseña que hay ciertas cosas que los creyentes, si queremos vivir vidas dichosas, vidas que honren a Dios, hay ciertas cosas que debemos evitar. Y aquí el salmista pone algunas y dice, por ejemplo, no anda en consejo de malos. Dice que el bienaventurado, el creyente obediente a Dios, no anda en consejo de malos. Y la palabra consejo aquí sí puede significar opiniones de personas que no conocen a Dios, enseñanzas de personas que no conocen a Dios y que van en contra de las enseñanzas de Dios, personas que creen cosas diferentes o no a la palabra de Dios, gente que tiene filosofías diferentes a lo que Dios enseña o que van en contra de lo que Dios enseña. Estas personas, dice, el creyente bienaventurado no anda, no pasa, no escucha, no consulta estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el creyente? ¿Por qué el creyente bienaventurado no anda, no busca, ¿sí? Consejos de malos? ¿Por qué? Porque estos consejos van en contra de lo que Dios quiere y enseña, ¿sí? Sin embargo, el creyente sí necesita consejos, porque esta persona anda o no anda buscando consejo, pero no en los malos, no en la gente que no conoce a Dios, no en fuentes diferentes a las escrituras. Porque el Salmo dice lo siguiente, en el Salmo 119, versículo 24, dice, pues tus testimonios son mis consejeros. Cuando nosotros necesitamos consejo, cuando nosotros necesitamos enseñanza, vamos a buscar ese consejo, esa enseñanza, esa orientación a la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros queremos ser creyentes bienaventurados, dichosos, felices, gozosos, tenemos que encontrar las enseñanzas en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar las enseñanzas correctas, la verdad de Dios en las escrituras, y no vamos a buscar ni andar buscando en consejo de malos, porque estas opiniones o enseñanzas o creencias o filosofías van en contra de lo que Dios quiere y me llevan a desobedecer a Dios. En segundo lugar, ¿qué otra cosa evita el creyente bienaventurado? No anda en camino de pecadores. Primero, no busca los consejos de los malos. En segundo lugar, no camina, ¿sí? Con los pecadores. La idea de caminar tiene la idea de que el creyente no practica ni participa de las cosas que ofenden a Dios y que nos llevan a desobedecerle. Una cosa es buscar un consejo, otra cosa es practicar ese consejo, ¿sí? Y el creyente bienaventurado no busca el consejo de los malos y tampoco obedece o no, ni participa de las cosas que las personas que no conocen a Dios hacen o dicen. Por lo tanto, si yo termino haciendo las cosas que hace la gente del mundo que no conoce a Dios, voy a terminar ofendiendo a Dios, voy a terminar apartándome de Dios, voy a terminar, obviamente, no disfrutando de esta plena felicidad que Dios quiere darnos y satisfacción en Él. El Salmo 119, versículo 1, dice algo muy parecido. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, es decir, los que no se han desviado del camino de Dios, los que no se han desviado de la senda de Dios. Recuerde que hay un proverbio que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte, ¿o no? Por lo tanto, el creyente bienaventurado no se aparta. Y si por algún momento se sale un momento del camino, inmediatamente vuelve al camino de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, los que avanzan, los que caminan en la ley de Jehová, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las cosas que Dios nos enseña y demanda de nosotros. En tercer lugar, ¿qué otra cosa evita el creyente bienaventurado? No se sienta, no permanece en la silla de los escarnecedores. Otra versión dice burladores. No se sienta, no permanece, ¿sí? En la silla de los escarnecedores. La idea de sentarse, de permanecer, es que no se identifica, no se hace parte de ellos, ¿o no? No, el creyente, ¿cómo se va a identificar y hacer parte de los escarnecedores, de los burladores de Dios, de los que menosprecian a Dios, de los que menosprecian la palabra de Dios, de los que menosprecian las enseñanzas de Dios? ¿Cómo voy a sentarme con ellos y hacerme parte de ellos? En una predicación anterior, esto es como unirse en yugo desigual. ¿Recuerdan cómo voy a unirme con alguien o no que es un escarnecedor, un burlador de Dios? Una persona puede ser pagana o no, que cree en dioses, que es idólatra. ¿Cómo voy yo a sentarme con ellos? No voy a poder sentarme con ellos si quiero ser obediente a Dios y disfrutar de su bienaventuranza. Si ustedes se dan cuenta, no sé si logran notar que dicen no sé y hay un -3, y si yo vuelvo atrás, aquí hay un -2, y si vuelvo un poco más atrás, aquí hay un -1 en el consejo. La idea es que cuando yo comienzo a escuchar los consejos de los malos, el próximo paso descendente es que yo voy a terminar haciendo lo que ellos hacen. Y en tercer lugar, si yo comienzo a hacer lo que ellos hacen, voy a terminar pareciéndome a ellos, voy a parecer como si fuese ellos, ¿o no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Este es como pasos descendentes en mi desobediencia a Dios. Primero escucho otra verdad, que no es otra verdad, es una mentira, así como Eva, recuerdan que escuchó a Satanás con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque si comes seréis como Dios. Bueno, cuando yo comienzo a escuchar, puedo escucharme a mí mismo, puedo escuchar a un amigo, pero no, necesito escuchar la palabra de Dios. Ella es la correcta, ella es la verdad de Dios. Pero cuando comienzo así, voy a comenzar a descender. Después voy a practicar las cosas que Dios no enseña, las cosas que Dios no le agradan. Y en tercer lugar, voy a parecer casi un incrédulo. Voy a parecer una persona del mundo que me identifico con el mundo. Por el creyente bienaventurado evita, no busca los consejos, sino que busca los consejos de Dios, no camina en los caminos de los pecadores, sino que camina de acuerdo a la ley del Señor y no se identifica con los pecadores. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace entonces el creyente bienaventurado? No solo se trata de no hacer, no solo se trata de evitar, sino también se trata de hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el creyente bienaventurado? Primero, se deleita, dice, sino que, en el verso ahí dice, sino que es un contraste. El creyente bienaventurado no busca los consejos, no anda en camino de pecadores, no se sienta, sino que por el contrario, ¿qué hace? Se deleita en la ley del Señor. La ley del Señor es su palabra, se deleita. La idea de deleitar es disfruta, recrea, ¿sí? En la palabra del Señor. Y hermanos, no tenemos otra manera de crecer, no tenemos otra manera de nutrirnos, no tenemos otra manera de conocer a Dios, que si no es a través de la palabra de Dios. Pero si para mí la palabra de Dios es una cosa molesta, si para mí la palabra de Dios es una cosa que me aburre, si para mí la palabra de Dios es una obligación de leerla, difícilmente voy a deleitarme, y si no me deleito, no voy a conocer la palabra de Dios y menos la voy a poder obedecer si no sé lo que debo hacer. Por lo tanto, Dios quiera que usted y yo
nos deleitemos en la palabra de Dios. Espero que escuchar palabra de Dios el día de hoy para usted sea un deleite y no diga, oh, el pastor todavía no termina o no, por favor. No, que sea un deleite, no porque lo predique yo, sino porque es palabra de Dios. Que usted pueda leer el Salmo, que usted pueda memorizar el Salmo, la palabra de Dios, porque es su deleite, es su refrigerio, es su descanso. Y el creyente bienaventurado se deleita en la palabra del Señor. Dice aquí el Salmo 119, dice, pues tus testimonios son mis delicias, mis delicias. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. No sé si para usted la palabra de Dios es así de dulce, de hermosa, de bendición, pero debe serlo, porque de otra manera difícilmente nosotros vamos a poder caminar y conocer al Señor. En el Deuteronomio, que es una cita que el Señor citó en la tentación, él dice lo siguiente, el Deuteronomio, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo Dios. ¿Para qué Dios les enseñó acerca del maná? Lo hizo para enseñarles que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y queridos hermanos, la única forma que tenemos de nutrir nuestra vida espiritual, así como el pan o no, es la cosa más básica. Si no hay pan en la casa, es como lo que no hubiese nada y uno va a comprar pan y los chilenos tenemos una alta tasa de consumo de pan o no. Bueno, el pan, que es lo básico, lo que nos nutre, lo que necesitamos, lo primero, tiene la idea del alimento o no. Así es la palabra de Dios. No se puede sustituir. Los que vivimos o no, necesitamos cada día la palabra de Dios que sale en este sentido literalmente de la boca del Señor y ahora sale o no a través de la palabra escrita de Dios. Eso es lo que va a nutrir nuestra fe, eso es lo que va a nutrir nuestra vida espiritual. ¿Qué es más lo que hace el creyente bienaventurado? No solo se deleita, sino que medita en la ley del Señor constantemente. Dice el versículo día y noche. La idea de meditar es la idea de pensar, la idea de considerar lo que Dios dice, la idea de comprender para poder aplicar. Miren, hermanos, muchas veces lo que ocurre es que uno lee palabra de Dios y luego no se acuerda ni siquiera lo que leyó. A veces uno escucha una predicación y luego ni se recuerda qué fue lo que aprendió, lo que escuchó, porque necesitamos quedarnos con eso y pensar y repensar y releer y orar al Señor y meditar y aplicar para que eso nos dé provecho. Es como a veces los que somos rápidos para comer, muchas veces mi esposa me pregunta, ¿y te diste cuenta lo que le puse a la comida? Y la verdad que no podría reconocer a veces ni siquiera los ingredientes de la comida porque solo he tragado, no he degustado, no he saboreado, no he masticado, ¿no? Sino que tragué nomás, tragué. Sin embargo, las escrituras hay que meditarlas, hay que pensarlas en oración, hay que reflexionarlas. Tenemos que mirarnos como en un espejo con las escrituras para que el Señor pueda examinarnos y mostrarnos en lo que estamos bien y en qué debemos arrepentirnos y mejorar. El Salmo 119, versículo 23 y 97 dijo lo siguiente, el salmista, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, tu siervo reflexionaba, tu siervo pensaba, analizaba su vida y las circunstancias que el salmista vivía de acuerdo a tu palabra. El versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso dice el Salmo 1 que la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso significa constantemente. Bueno, ¿qué es lo que cosecha el creyente bienaventurado por evitar y por hacer estas cosas? Lo que el creyente va a cosechar, lo que el creyente va a disfrutar, los frutos, el resultado de esta práctica
es que dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, se le compara con un árbol que fue plantado en lugar estratégico, en un lugar donde las aguas no son gotas de agua, no es un hilito de agua el que pasa, son corrientes de aguas que mantienen a este árbol vivo, frondoso, fructífero. Y queridos hermanos, así somos comparados si nosotros evitamos estas cosas y permanecemos en la palabra de Dios, conociéndola, meditándola y obedeciéndola. Seremos como árboles plantados, cimentados, ¿o no? Junto a corrientes, no gotas de agua, no hilos de agua, sino raudales de aguas vivas, aguas que están pasando y pasando y pasando, ¿sí? Es un creyente bien fundado en la palabra de Dios. Muchas veces en las escrituras la palabra de Dios se asocia, ¿o no?, como que fuera lluvia de bendición, ¿o no? Isaías dice algo así, dice que Dios envía su palabra como la lluvia para que produzca fruto. Bueno, eso es, hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios que es como corrientes de aguas, como corrientes de agua. El creyente será parecido a un árbol plantado, ¿no? Cimentado en la palabra de Dios. Lo que le da buen fundamento es su obediencia a Dios y a su palabra. No es que él se fundamenta solo, no es que él se planta solo, sino este creyente está fundado por Dios en su palabra y lo que le da esta solidez es la obediencia a Dios y a su palabra. En el Evangelio de Lucas, el Señor les contó una ilustración que no siempre es bien entendida, siempre uno asocia a Cristo con la roca, y eso sin duda es correcto, pero en este pasaje la roca es la obediencia a la palabra. Aquí el fundamento es obedecer lo que Dios dice. Eso me garantiza firmeza. Si yo obedezco la palabra de Dios, me garantiza solidez, ¿sí? Como dice aquí el Salmo, dice el pasaje de Lucas. El Señor preguntó a ellos, ¿por qué me llaman Señor, Señor? La idea del título Señor tiene la idea de que el Señor es el que manda, el Señor es la autoridad, Él es Dios. Y Él dijo, ¿por qué me llaman? Que yo soy su Señor, que yo soy su maestro, que yo soy su autoridad. Si ustedes no me obedecen, no me llamen Señor. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y Él les dice, todo aquel que viene a mí, ese es lo primero, ¿recuerdan? Dije que la base de la felicidad, de la dicha plena, es primero haber tenido un encuentro personal con Dios, con el Señor Jesucristo. Luego dijo, el que viene a mí y oye mis palabras, ahí está la segunda característica, oír sus palabras, y aquí está la tercera, y hacerlas. Porque yo podría venir al Señor, yo podría oír sus palabras, pero podría no hacerlas. Y aquí la enseñanza es que el creyente, el que viene al Señor, oye sus palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. La roca aquí en este contexto es la obediencia a la palabra de Dios. Es la persona que construye su casa de acuerdo a las normas de Dios, si queremos ponerlo en esos términos. Y cuando vino una inundación, porque inundaciones van a venir, recuerden, les dije que bienaventurado no nos libera o no de las tristezas, de los problemas, de las dificultades, no es ausencia de estas cosas. Van a venir las inundaciones, va a venir el río, dice, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí la roca es la obediencia a las palabras del Señor. Más el que oyó, se da cuenta, aquí tenemos otra persona que oye igual que el primero, pero la diferencia está en que este no hace y no hizo, no obedeció, ¿o no? O es como dice Santiago, es el oidor olvidadizo. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, fue grande la ruina de aquella casa. Se da cuenta, son muy parecidos, pero hay un contraste. Ambos escuchan, pero solo uno obedece, y el que obedece es el que permanece
firme. Así dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué más? Que da su fruto en su tiempo. Es decir, es fructífero. Dios le bendice con fruto, ¿sí? Dice aquí, Colosenses, puse este pasaje de Colosenses, dice, por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y aquí dice él o no, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y las buenas obras, dice Efesios, que Dios las preparó, las determinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y hermanos, el creyente obediente, el creyente bienaventurado, disfruta de obrar para la gloria de Dios, llevando mucho fruto en todos los aspectos que esta palabra signifique y creciendo en el conocimiento de Dios. En Juan 15, que también se habla mucho de fruto, permaneced en mí, etcétera, etcétera, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis no solamente fruto, sino mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El creyente obediente a la palabra de Dios no solo es bienaventurado, sino tiene como resultado cosecha o no, porque produce fruto permanente para Dios. ¿Qué más? ¿Qué más cosecha? ¿Qué más disfruta? Dice, y su hoja no cae, es decir, su hoja no se seca, su hoja no se marchita. Siempre este árbol que está junto a estas corrientes de agua va a aparecer un árbol sano, un árbol que tiene buena vida, un árbol verde, ¿o no? Un árbol que da gusto, ¿no? Acercarse a él. En Jeremías se hace un contraste también entre el justo y el injusto, ¿sí? Y dice así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en el brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿A qué le compara a esta persona? ¿Será como la retama en el desierto, como esta hojita o este pastito, ¿no? que se vuela rápidamente y que no tiene firmeza? No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y aquí está el contraste. Bendito, el primero es maldito, el segundo es bendito, bendecido el varón que confía en Jehová y cuya confianza no está en el hombre, sino que descansa plenamente en Dios. ¿Cómo lo compara? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la misma comparación que hace el Salmo 1, es decir, está hablando de un creyente que tiene vida abundante y que disfruta la vida abundante, independiente de si viene el calor, independiente de lo que sea, es porque está nutrido por Dios y por su palabra. Y en cuarto lugar, dice, y todo lo que hace, prosperará. Yo sé que nosotros, los creyentes bautistas, si queremos llamarnos, o los creyentes un poquito más fundamentales, nos asusta la palabra prosperar porque nosotros nos vamos siempre a los opuestos. Nosotros reaccionamos o no hacia todos estos movimientos de prosperidad que hay o no, porque siempre la prosperidad está asociada a lo económico. Y en las Escrituras la prosperidad no es algo antibíblico, sino que sí, Dios está de acuerdo con la prosperidad, pero en un sentido mucho más amplio, en un sentido mucho más integral. No siempre está relacionada a lo económico, también a veces a lo económico, pero está relacionada más que nada al tipo de vida que yo tengo, al tipo de vida que yo llevo con Dios, ¿sí? Dice aquí que todo lo que hace prosperará. Es decir, la idea es que va a seguir creciendo.
Es decir, este creyente como ese árbol va a seguir creciendo, va a seguir dando fruto y más fruto y más fruto, ¿sí? No es que va a dar uno o dos frutos, mucho, mucho fruto, por el constante cuidado y la protección que Dios tiene sobre él. Dice aquí en Josué, les puse este pasaje que lo conocen sin ninguna duda. Aquí aparecen estas mismas palabras dichas a Josué respecto de que si Josué obedecía a Dios, Dios le iba a dar éxito en su misión. Dice, le dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecerme. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Se da cuenta? Josué tenía que ser valiente y esforzarse por no desobedecer a Dios, por no descuidar la palabra de Dios, sino por obedecer. Y hermanos, para obedecer la palabra de Dios, sin duda, requiere esfuerzo. No es fácil lo que Dios nos demanda, pero se puede con su guía. Hay que ser valientes porque la mayoría de las personas no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y Josué tenía que esforzarse y ser valiente para obedecer conforme a toda, no a una parte de la ley, a toda la ley que el Señor había mandado. No te apartes de la ley de Dios, no te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni un poquito. Nosotros muchas veces hay cosas de la palabra que obedecemos y hay cosas que desobedecemos. Esto me agrada, esto no me agrada. Con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy en desacuerdo. La verdad es que no tenemos cómo discriminar. Tenemos que obedecer la palabra de Dios como Él nos ha mandado. ¿Para qué? Dijo él, Josué. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, la prosperidad, el éxito que tenía, que dependía de Josué, dependía de la obediencia a la palabra de Dios. No dependía de su sabiduría, no dependía de su técnica o táctica de conquistar la tierra prometida, no dependía de sus recursos, dependía de obedecer a Dios. Versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Se acuerda lo mismo que dice el Salmo? Medita en él de día y de noche. Significa constantemente está pensando y meditando si su conducta, si lo que hace está de acuerdo a la palabra de Dios. Para que guardes y para que hagas. No solamente tienes que meditar, no solamente tienes que atesorar, tienes que hacer para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? La prosperidad integral está relacionada a la obediencia a la palabra de Dios. Puse aquí dos pasajes del Nuevo Testamento que también hablan de lo mismo. Este de 1 Corintios se refiere a lo económico, ¿sí? A lo económico. Y dice así el apóstol Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto se refiere a una ayuda solidaria que iba para los hermanos en Jerusalén, según haya, que dijo, prosperado. Es decir, el apóstol Pablo esperaba que los hermanos corintios hubiesen prosperado, que Dios les hubiese bendecido, ¿no? En lo material, para que tuviesen para poder compartir con otros que necesitan, ¿o no? Dice, guardándolo, para que cuando yo llegue nos recojan entonces ofrendas. ¿Se da cuenta? El creyente obediente a Dios también puede ser, sin ninguna duda, prosperado en lo material, con el propósito en este contexto de ser generoso y no egoísta para poder colaborar con otros hermanos, ¿sí? En tercera de Juan, el versículo número 2 dice lo siguiente, escribiendo a Juan, al amado Gallo, le dice así: Gallo era un hermano hospedador, un hermano que abría las puertas de su casa para atender a siervos de Dios. Dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, prosperidad integral. ¿Cómo dijo? Y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. El deseo de Juan era que Gallo prosperara en todas las áreas de su vida, porque era un creyente generoso, hospedador, hospitalario, y él quería que esta prosperidad alcanzara a él, tanto para él como para bendecir también a otros. Y como dice aquí, ¿o no? Como prosperaba el alma de Gallo. Para concluir,
Jehová, termina el Salmo diciendo, Jehová conoce a sus justos y su camino. Qué hermoso, hermano, saber que el Señor nos conoce. La idea de conocer aquí no es que Dios sabe, sino que Dios tiene una relación personal con sus hijos. Dios tiene una relación personal con sus justos. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y queridos hermanos, si usted es un hijo de Dios, si usted es una oveja de Dios, si usted es un creyente en Cristo Jesús, el Señor le conoce, usted es su hijo, ¿sí? Y Él quiere que nosotros vivamos en obediencia a su palabra y disfrutemos, seamos bienaventurados, ¿sí? Y para eso tenemos que evitar las cosas que ya miramos y tenemos que hacer las cosas que Él nos manda. Dice, su Señor está a su lado para cuidarlos y defenderlos porque son sus siervos y le obedecen. Quise terminar poniendo este salmo que es muy hermoso y resume bien esta idea. Dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Otra referencia aquí a sus hijos, otra referencia a su pueblo, otra referencia a los judíos obedientes, temerosos de Dios. Mis ojos pondré significa a favor de, ¿sí? A favor de mis hijos, ¿o no? Y podemos también pensar lo mismo de nosotros. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y aquí tenemos, queridos hermanos, entonces este hermoso salmo, el Salmo 1, para que usted lo piense, lo medite. Realmente el Señor quiere que nosotros disfrutemos esta vida abundante en Cristo. El Señor dice que ha derramado toda bendición espiritual a través de Cristo. Pero eso vamos a poder disfrutarlo si somos creyentes obedientes a Dios y a su palabra. Vamos a disfrutar de dicha satisfacción, gozo permanente. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu en nosotros. Yo le ruego, Señor, que usted aplique su palabra a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sin duda tenemos en Cristo una vida abundante. Gracias por todas las bendiciones que tú ya nos diste en Cristo y que ahora tenemos que aprender a disfrutar y a vivir. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, los problemas, las adversidades, Señor, podemos disfrutar contentamiento en ti, satisfacción en ti, Señor. Y gracias porque tu palabra es donde nos das el consejo, la enseñanza, la dirección. Endereza nuestros pasos, endereza nuestros corazones, Señor, si estamos saliéndonos del camino. Ayúdanos, Señor, a no buscar en los malos los consejos, sino en tu palabra, y no solo buscarla, creerla y obedecerla, Señor, porque la bienaventuranza está no solo en saber, sino en el hacer. Gracias por esta mañana, por este tiempo juntos. Honramos tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.